en día existen diferentes tipos de estudios sobre el comportamiento humano. Algunos de ellos analizan cómo vivimos nuestra fe. Hay estudios que miden lo que decimos creer, cómo actuamos y qué tan comprometidos estamos con lo que profesamos. Analizan generaciones, culturas, formas de pensar y comportamientos, llegando a una conclusión inquietante, que nunca hubo tanta gente que dice creer en algo, pero tampoco nunca hubo tanta distancia entre lo que se cree y cómo se vive. Es decir, no estamos frente a una generación sin fe. Estamos frente a una generación con fe, pero sin compromiso. Y hay algo aún más serio y más peligroso, que no solo se ha debilitado el compromiso, también se ha desviado el objeto de la fe. La humanidad no está dejando de creer, está creyendo en lo incorrecto, en aquello que no salva. Y es ahí donde nace el problema. Porque una fe que se refugia en la comodidad, una fe que solo existe en espacios seguros, una fe que vive únicamente en la butaca de una iglesia un día domingo, es una fe que no resiste la prueba. Es una fe que cuando la vida golpea, cae. Cuando llega la presión, se quiebra. Cuando Dios demanda, retrocede. Por eso, muchos han aprendido a vivir una fe que no incomoda, que no exige, que no transforma. Buscan sentir, pero no cambiar. Escuchan, pero no obedecen. Creen, pero no se entregan. Y cuando aparece un mensaje que no acaricia sus emociones, huyen. Huyen porque el mundo ha desarrollado un gusto por lo cómodo. Prefieren mensajes que digan, todo va a estar bien, vienen bendiciones, todo será prosperidad, evitando todo aquello que confronte, que sacude, que despierte. Y sin embargo, Jesús también habló de angustias, habló de huidas, habló de días tan difíciles que serían una tribulación sin igual. Y esa es la verdad que hoy vamos a escuchar. Una verdad incómoda, de esas que el mundo evita, de esas que no se difunden, de esas que no llenan auditorios, pero que pueden salvar almas. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 19 al 22, dice: Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nuestro Señor Jesucristo no está hablando aquí de una dificultad cualquiera. Está hablando de una tribulación sin igual. Un tiempo tan difícil que no ha existido antes ni volverá a existir después. Y fíjese, Jesús menciona detalles muy concretos. Mujeres encintas, madres criando, el invierno, el día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque la tribulación no será teórica, será real, dura, humana, no afectará ideas, afectará vidas. Pero fíjese en la bondad de nuestro Dios. Aquí viene la esperanza. Dice, por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Y es que si las aflicciones de ese tiempo fueran eternas, nadie se salvaría, nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, Dios acortará esos días para que los redimidos no sufran más allá de lo que puedan soportar. Aún en medio del juicio, Dios sigue teniendo control. Aún en medio del caos, Dios sigue guardando los suyos. Y esto nos confronta directamente, golpea nuestra realidad y nos invita a preguntarnos: ¿estamos ejercitando una fe que nos sostenga en medio de la presión? ¿O solo tenemos una fe que funciona cuando todo está bien? Porque cuando llegue la prueba, no sobrevivirá la fe cómoda. Sobrevivirá la fe obediente, la fe en la única verdad que salva. Hay esperanza para los redimidos, pero ¿somos parte de ese pueblo o solo hemos estado cerca de él? Dios bendiga su palabra y nos guíe a escuchar el mensaje que viene a continuación. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa.
Un evento reseñable dentro de lo que es la escatología bíblica es todo lo que tiene que ver con la gran tribulación. Dentro de los grandes y diferentes cronogramas que se han hecho partiendo de diferentes perspectivas escatológicas a lo largo del tiempo, este es un momento que va a ser relevante en la tierra de los acontecimientos que tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo. La abominación desoladora convierte la tierra en un campo de batalla espiritual, en donde la espiritualidad cristiana y los valores de la nueva espiritualidad del anticristo chocan entre sí. Y esto abre ese periodo de 7 años que se considera la gran tribulación. De nuevo estamos ante uno de los elementos controversiales de la escatología, sobre todo pensando en si la Iglesia formará parte de este periodo de la historia. Desde luego, en el relato del Señor no se muestra una imagen del rapto de la Iglesia, como si la Iglesia estuviese fuera, que puede ser intuido en otros pasajes del Nuevo Testamento, pero no en el discurso escatológico del Señor. Aunque algunos están intentando forzar para introducirlo donde no está. No es nuestra intención, no es mi intención entrar en este debate dentro de esta serie, y menos intentar debatir con estudiosos cabales y capaces que llegan a conclusiones muy diferentes en cuanto a la reunión de los redimidos con Cristo Jesús en el aire. Mi perspectiva personal, sin dogmatizar desde luego para nada en estos temas que no me parecen centrales en la escatología bíblica, es que la Iglesia sí que va a pasar este tiempo de tribulación. De nuevo, eso es opinión personal. Así que lo que está diciendo el Señor a sus discípulos, la semilla de la Iglesia naciente en Pentecostés está preparándoles para ese tiempo. Este argumento de algunos que afirman que la Iglesia no ha sido redimida para pasar por esta aflicción, se desmonta solo cuando contemplamos la tragedia de los tiempos. No sé qué dirían los cristianos en el siglo I en Roma, cuando eran arrojados a la arena del circo romano para ser devorados por leones. No sé qué dirán cristianos contemporáneos nuestros en el presente que están siendo perseguidos y masacrados en diferentes lugares del planeta en el día de hoy por mantenerse fieles al Señor. La realidad es que el Señor nunca prometió liberar a su pueblo de la aflicción, del fuego, de las aguas. Su promesa es que estaría con nosotros, que pelearía con nosotros, pero el que tendríamos que pasar por estas circunstancias. Nos recuerda que servir a Cristo es todo lo contrario de este ambiente de liberación. Es estar dispuesto, servir a Cristo es estar dispuesto a asumir una carga de una cruz. Una cruz cargándola como la misma que cargó el Señor en el camino al Calvario. Es asumir el mismo desprecio que Él sufrió por amor a nosotros. Y si a Él el Señor y Maestro lo llevaron a una cruz, ¿qué esperamos nosotros? Sino lo mismo. Este tiempo, desatado por la presión ideológica y sociológica del anticristo, expresa al pueblo de Dios que va a estar inmerso en un gran conflicto, ante el cual la clave va a estar en términos de huir. Realmente no se nos está diciendo que los escogidos, que el pueblo de Dios no va a estar en este periodo, sino que en ese periodo son llamados a huir. Huir, más que el hecho que surge en nuestras mentes de esconderse, tiene el sentido de apartarse de todo aquello que está contaminado e inmundo. O sea que huir, más que esconderse, es posicionarse enfrente, ponerse al margen de lo que impera en la sociedad actual. Era la voz constantemente resonando en el mensaje del Antiguo Testamento que llamaba al pueblo de Dios a apartarse de las corrupciones de los pueblos que lo rodeaban para no ser víctimas de los fracasos y castigos a los que estaban expuestos. Al final de la historia va a resonarnos allí en el libro de Apocalipsis de nuevo esta misma voz. Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5, cuando se acerca el castigo y la destrucción de Babilonia, todo ese sistema de cosas que vive al margen de Dios, rechazando a Dios, sale este llamado para el pueblo de Dios. Salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Fíjate, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis parte de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta Babilonia de inmoralidad, reflejo de toda una humanidad que vive en pos de sus logros y alejándose de Dios, es necesario que el pueblo de Dios se posicione separándose de ella, manteniendo una marca de diferencia. Es en medio de todo este periodo de hostigamiento a la fe que el pueblo de Dios no es llamado a esconderse, sino a identificarse con Dios. La gran tribulación es un tiempo donde la mentira intenta silenciar la verdad. Sin tener argumentos, usa todo tipo de violencia e incluso de leyes para justificar y avalar sus propios fines. Porque tengamos cuidado, también en el presente ocurre mucho esto. No todo lo que se reviste con legalidad, con el título de legalidad, no todo lo que viene avalado por leyes es correcto. No todo lo que se disfraza con el beneplácito de la ley es moralmente correcto. Este tiempo de gran tribulación ya había sido predicho por el profeta Daniel. Allí en el Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El pueblo de Dios será perseguido, tendrá temor incomparable con lo que vivirían tiempos después de Daniel con la presión de Antíoco Epífanes, como ese tipo de lo que sería el anticristo que vendría, o de las diferentes persecuciones que el pueblo de Dios ha tenido que vivir a lo largo de la historia. Entre ellas podríamos citar la que pronto experimentaría el pueblo judío con la destrucción de Jerusalén bajo los ejércitos romanos al mando de Tito, que destruirían por completo la ciudad y el templo. Sin embargo, este tiempo que se predice para el final es un tiempo de crueldad sin parangón. Nunca fue desde que la historia ha sido creada hasta el fin. Y es un tiempo que el propio Señor Jesucristo va a recalcar en Mateo 24, versículo 21 y 22, diciendo que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ahí están los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuál será el motivo de esta tribulación? ¿Cuál será la causa? Hemos dicho que es el conflicto entre la verdad y la mentira, entre aquello que viene de Dios y aquello que impulsan los deseos humanos. Y somos dados a pensar en que será un tiempo donde la maldad dominará la historia y donde todo favorece solo al mal. Sin embargo, el mensaje del profeta Daniel, al hablarnos de este tiempo, descubrimos que la causa tiene que ver con la tensión resultante del desarrollo triunfante del reino de Dios. El reino de Dios se extiende, crece, se refleja, y el reino del mal, de forma violenta e intensa, intenta acallar esta voz. Una reacción que surge del temor a la derrota. Así en Daniel capítulo 12, versículo 3, en medio de todo este tiempo de oscuridad, se nos dice que los entendidos, aquellos que entienden la verdad de los tiempos, resplandecerán con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjate lo que nos dice Daniel. En un periodo aparentemente dominado por las tinieblas de la mentira y el error, es donde de forma notoria el resplandor del pueblo de Dios se hará notar. De los que se aferren a la justicia de Dios se hará notar. Quizás se nos ha pasado de largo en muchos momentos pensar que los últimos tiempos serán tiempos de un despertar en el interés por los valores espirituales. Tiempos donde las oportunidades de hablar de Dios se aumentarán en medio de una sociedad entregada a la desesperanza. Aquellos que, al igual que el firmamento, están resplandeciendo. Y cuando contemplamos al firmamento, la Escritura nos dice que el firmamento anuncia la gloria de Dios. Anuncian el carácter de Dios. Revelan la identidad y el poder de Dios en la historia. De tal forma que el resplandor del firmamento condena y deja sin excusa a todos aquellos que se oponen a Dios. Y aquel que se siente iluminado por la verdad, aquel que percibe el calor brillante de la verdad, la rechaza con vehemencia. ¿Por qué? Porque revela sus obras. Porque no quiere que se descubra la realidad de sus malos comportamientos.
y entonces se revisten de ideologías liberadoras, de legalidad en el desarrollo de leyes, de buenas intenciones que solo les conducen a la desintegración social y de los valores, y acusan a la verdad de todo lo contrario. Y la acusan, la persiguen, la acallan con violencia. En medio de estos tiempos, en donde las tinieblas imperan, el pueblo de Dios es llamado a resplandecer por medio de un testimonio coherente y radical. Un testimonio que se aleja de los patrones de la humanidad al margen de Dios. Un testimonio que no acepta ideologías en cuanto a la identidad. Porque reconoce el pueblo de Dios, reconocemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No en base de patrones emocionales adquiridos. Nuestra identidad viene dada por Dios mismo y no por nuestros deseos. Y somos lo que Dios quiere que seamos. Y es volviéndonos a Él donde encontramos nuestra identidad. El testimonio cristiano no acepta las leyes de eugenesia, o dicho en palabras entendibles para nosotros, del buen vivir. Porque entendemos que la única forma del buen vivir es vivir amparado a la sombra de Dios, aceptando sus directrices para la vida. Solo en Dios hay vida abundante por medio del arrepentimiento y de la fe. Y a veces en estas normas del buen vivir nos sentimos con el derecho de decidir quién puede nacer o no nacer, conforme a los parámetros de lo que nosotros consideramos una buena vida. Y la buena vida es aquella que nos da Dios solamente. Solamente en Él hay vida abundante. Y esa vida solo la podemos adquirir reconociendo nuestro fracaso, nuestra debilidad y creyendo por la fe que solo Cristo salva y es Señor. Pero el testimonio del pueblo de Dios se aleja también de los patrones de la eutanasia. Y esta palabra eutanasia significa el buen morir, el buen acabar. Porque declaramos que nuestra vida y nuestra muerte están en las manos de Dios. Todos nuestros tiempos son los que Dios mismo determina y descansamos en su sabiduría y no la nuestra. Y cuando el pueblo de Dios se posiciona del lado de Dios, de la fidelidad a la palabra y los valores de Dios, entonces la tribulación se desata. Entonces se desata la ira, la persecución, la oposición. Se vuelven a oír las denuncias de quienes acusan de malhechores a aquellos que viven por la fe. Y en medio de ese tiempo, el Señor nos confronta con dos pequeños mensajes como problemáticas para esta generación y este conflicto. Permitidme llevarlas más a un sentido metafórico que lo que imaginamos como literalidad. Yo creo que tenemos que ir leyendo estas palabras en su sentido ilustrativo y sobre todo instructivo para cada uno de nosotros. Y la primera imagen de esta huida y el lamento habla de la maternidad y el criado de niños y adolescentes, de aquellas que están encintas o que están empezando a criar. Aquí hay un área de conflicto severo en medio de los tiempos de tribulación y oposición ideológica. Los niños, la infancia, la adolescencia. Esas vidas que están empezando a formar su carácter y están siendo criados. Los niños y adolescentes están siendo, en medio de estas ideologías finales, están siendo bombardeados con todo tipo de ideologías que en momentos en el que el carácter y el pensamiento se está desarrollando, son tremendamente vulnerables para ser influenciados por las presiones de una mayoría social. El lamento es que posicionarse de forma radical en los tiempos, posicionarse de forma de la verdad, va a abrir una fuerte brecha en la tensión de la educación. Cuán es importante, en medio de sociedades que están tan ideologizadas como la nuestra, cuán importante es el ministerio de los progenitores, padres y madres, en la educación en valores de los niños, adolescentes y jóvenes. Estando alerta a las ideologías y relaciones que se quieren implementar. Y al mismo tiempo equipando a esta nueva generación con las herramientas de la verdad. Lógicamente ahí el Señor está poniéndonos una piedra de toque que a veces pasamos desapercibida. Tenemos una responsabilidad para educar en valores
educar con herramientas de la verdad a una nueva generación. Una generación que está siendo realmente acosada, atacada con todo tipo de presiones, que está desarrollándose. Y Dios quiere que de esta generación se levanten hombres y mujeres, como era Daniel en sus tiempos, que fueron fieles y fueron capaces de mantenerse frente a todas las presiones ideológicas de un imperio que intentaba cambiarles, cambiar su identidad, cambiar su aspecto, cambiar su fe. Es necesario educar en los valores de la fe cimentados en la palabra de Dios y crear y educar a una generación que se aferre no a las verdades de este tiempo, sino a las verdades de siempre, de nuestro Creador. Y la segunda área de conflicto que se presenta aquí nos habla de aquellos que intentan huir en los periodos de invierno. Esos periodos de conflicto, de dificultad, de prueba, de espera. Esos tiempos en donde la fe a veces es confrontada con la tibieza, la fragilidad, la apatía. En medio de una sociedad en donde las ideologías impactan con vehemencia en la vida. En medio de esa sociedad no hay tiempo para bajar la guardia. No hay tiempo para empezar a cuestionarnos lo efímero y las luchas, sino que es apremiante aferrarse a la verdad como la única herramienta para perseverar, aferrarse a la fe de aquellos que aunque no ven, esperan con confianza en lo que no se ve. Esta es la certeza de la fe, que se aferra a lo que espera, no a lo que ve, no vive por ojo, vive por esperanza. Y esa esperanza es necesaria de fortalecerla. Y cuán difícil es mantener la esperanza cuando las dudas de la frialdad del conflicto asaltan la vida. Dios quiera que en cada momento sepamos tratar con las dudas que afloran en la vida, que son necesarias. Pero en épocas de vulnerabilidad, cuán difícil es sostenerse frente a los envites de tantas ideologías que nos bombardean en el día de hoy con apariencia de piedad. Los conflictos son reales. Las ideologías se levantan de forma radical en contra de un despertar de las inquietudes espirituales. Y hoy en día ya empezamos a ver esto. Cuando manifiestas inquietudes espirituales, toda la sociedad se levanta para burlarse, oponer o pisotear. Hace pocas fechas, en una entrega conocida de premios de cine, una actriz, Silvia Abril, dijo unas palabras que levantaron una gran polémica. Ella decía: me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana. Fíjate, este mensaje quejoso de esta actriz revela su preocupación porque los jóvenes huyan de todo lo humano para buscar una nueva espiritualidad. Y es la realidad de una sociedad cargada de ideologías que quieren sumergir a la juventud en la oscuridad de la desesperanza. Y no nos podemos callar. Quizás, como contrapunto, en una sociedad donde vemos cierta búsqueda de lo espiritual, siento que este giro a lo espiritual no está hablando de un avivamiento espiritual, sino de una búsqueda, que en algunos casos llevará a personas y a jóvenes a una fe genuina, pero en otros muchos casos no será más que una moda. Daniel presentaba la realidad de este tiempo de turbación como la de una sociedad corriendo de aquí para allá y aumentando el conocimiento. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pablo hablará de una generación que amontonará maestros conforme a sus deseos, concupiscencias, sus modas. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. La realidad es que estos últimos tiempos no es que la verdad va a ser acallada, sino que va a ser confrontada con diferentes patrones. Y es el giro de quienes no encuentran esperanza en lo humano y continúan en la carrera de buscar aquello que les motive, que les apacigüe, que les lleve a un mensaje nuevo. Pero quizás y tristemente en muchos casos, un regreso a experiencias, pero no a la palabra de Dios. Una búsqueda de dar satisfacción a sus temores, pero no aferrarse a la verdad. Y la Escritura nos dice de una forma muy clara que es solo por medio de la palabra de Dios que
que somos libertados del error y todos estos engaños. Es por medio de la fe en el Hijo de Dios que somos libres de nuestras adicciones y temores. Es solo por medio de la libertad del Espíritu Santo que podemos contemplar al futuro con una nueva esperanza. Y ese giro no se produce por buscar emociones, sino por volver a la palabra de Dios. Realmente la gran tribulación nos habla de un tiempo en donde una advertencia resuena. Es urgente volver a la palabra de Dios. Es urgente aferrarse de la verdad, porque el gran conflicto final de la historia tiene que ver con posicionarse del lado de la verdad del Evangelio o de los engaños de los tiempos. Por mucha apariencia de piedad que tengan, por muchos valores incluso cristianos que tengan, hay una sola verdad que es Cristo. Y a partir de ahí, muchos engaños. Solo el conocimiento de la palabra de Dios nos ayudará a decir no a los engaños de las filosofías, decir no a las ideologías de los tiempos, decir no a las leyes de tiempos finales, que ya son estos. Y realmente como cristianos tenemos que asumir un reto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando el conflicto se desate, ahí hay que posicionarse. ¿A quién quiero obedecer? La venida del Señor está cerca. Y los tiempos que vivimos se asemejan mucho a esos tiempos de tribulaciones. Tribulaciones que van a ir marcándose conforme nos vayamos identificando con la verdad y la palabra de Dios. Y se van a levantar voces de oposición. Y se van a cerrar puertas de intolerancia e intransigencia. Y se va a denunciar y se va a perseguir y se va a acusar a aquellos que defiendan la verdad. Pero nuestra posición tiene que ser la misma. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga y que Dios te dé ese carácter de buscar en la palabra de Dios la verdad que nos libra de todo error. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina
dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. Y en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti.